¿Ya has sido juzgado por la apariencia? ¿Alguna vez sintió el peso de ser invisible en un lugar que tú mismo construyó? Esa historia te va a mover, porque ella no es solo sobre comida, éxito o un restaurante famoso. Es sobre lo que realmente sucede cuando la verdad viene a la luz. Le rieron. Apuntaron. Despreciaron. Llamaron de mendigo, de problema, de incomodidad. Lo que nadie imaginaba, es que ese hombre sucio y callado era, en realidad, el dueño de todo. Y lo que pasó después, te va a chocar de una manera que nunca te hayas olvidado. Porque no siempre el verdadero poder está en la ropa o en el estatus, a veces está escondido en el silencio. Esa es la historia de Paulo Arruda. Un hombre negro, exitoso, que decidió disfrazarse de habitante de calle para ver cómo sería tratado, dentro de su propio restaurante. Y lo que descubrió allí fue impactante. Esa historia no es invención. Es un viaje real de dolor, rechazo, compasión y transformación. Vas a ver actitudes que revelan mucho más de 1000 palabras. Va a sentir rabia, ternura, empatía. Se preguntará, ¿será que yo también trataría él así? Y esa pregunta va a quedar contigo por días. Porque la verdad, cuando llega, no pide permiso. Ella escancara. ¿Y el final? El final es tan sorprendente, tan emocionante, tan fuera de lo obvio, que querrás mostrar este vídeo para todo el mundo. Porque no habla solo sobre él. Habla de mí. Sobre ti. Sobre todos nosotros. Era una mañana común en Girona, pero Pablo Arruda despertó con un plan nada convencional. A pesar de dirigir uno de los restaurantes más premiados de Europa, algo dentro de él pesaba. Tenía la sensación de que la gente a su alrededor trataba a los clientes conforme la apariencia. ¿Y si solo fuera un rostro anónimo? La duda creció tanto que se volvió necesidad, él necesitaba ver con los propios ojos. Con una mirada firme en el espejo y manos triples de ansiedad, Pablo se puso ropa rasgada. Sujó la cara y amarró el cabello. El reflejo no mostraba más el respetado empresario, sino un hombre común, casi invisible. Esa imagen impactante movió con él. El corazón aceleró, parecía escena de película. Era como si estuvieras a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. En la calle, el frío cortaba la piel y los ojos cruzaban sin ver. Él sintió por primera vez el peso de la indiferencia. No vas a creer en esa historia, pero hasta el perro de una señora se encogió al verlo acercarse. Paulo, que siempre fue tratado con respeto y hasta bajulación, ahora experimentaba el sabor amargo del prejuicio velado. Al llegar a la puerta del El Sellé de Can Roca, sintió el estómago embrular. Su restaurante. Su orgullo. El lugar donde invirtió alma, dinero y esperanza. Pero en ese momento no era dueño de nada. Era solo otro mendigo entre tantos que pasan desapercibidos. Y lo que pasó después te va a chocar. Una seguridad lo abordó con frieza, pidiendo que no molestara a los clientes. Nadie allí sabía que estaba expulsando al propio jefe. La verdad viene a la luz de forma cruel, a veces. Pero Pablo mantuvo la calma y pidió solo un vaso de agua. El tono de voz de seguridad fue ríspido, casi humillante. Y nadie, absolutamente nadie, intervino. Se sentó en un banco cercano a la entrada y observó el movimiento. Clientes entrando, garcón sonriendo, pero era todo una fachada. Lo que vio allí fue demasiado impactante, miradas de desprecio, susurros maldosos, e incluso risas. Nadie esperaba por eso, el hombre invisible era quien firmaba el salario de todos allí. Y aún así, fue tratado como una incomodidad. El tiempo parecía andar en cámara lenta. Cada segundo era una prueba de resistencia emocional. Un niño se acercó y saltó a la madre, apuntando para él con miedo. De ahí, él puede ser peligroso, ella susurró. El corazón de Pablo se apretó. No vas a creer, pero ese momento doy más que cualquier crítica empresarial. Aún así, se mantuvo firme. Estaba allí por una razón mayor. Creía que solo se conoce a alguien de verdad cuando se está en el suelo. Y allí estaba. Vendo todo. Lo siento todo. Cargando el dolor de ser ignorado en el propio templo que construyó con tanto amor. ¿La parte más difícil?
Ver funcionarios que él ayudó con vivienda y becas de estudio pasando por él sin siquiera desviar la mirada. Walter, el camarero que él consideraba un hijo, pasó recto. Esa historia te va a mover porque lo que descubrió ese día fue más que prejuicio. Fue ingratitud disfrazada de rutina. Un secreto revelado detrás de cada «buenos días» automático. Pero en medio de tanta frieza, un gesto pequeño, casi imperceptible, reacendeó algo en su corazón. Una joven camarera, recién contratada, miró hacia él con empatía. Se acercó, ofreció agua, y preguntó si estaba bien. Era la primera señal de humanidad ese día, y lo que ella hizo después, bien, eso, vas a ver en el próximo capítulo. Walter siempre fue como un hijo para Pablo. Conoció al chico todavía adolescente, cuando le pedía comida en los fondos del restaurante. Pablo no solo le dio un plato de comida, sino que pagó sus estudios y le ofreció un empleo fijo. Era una historia de superación, pero ahora parecía haber sido olvidada. Lo que hizo ese día, no vas a creer. Walter pasó apresurado, con la camisa perfecta y el avental alineado, como si el hombre sentado en la acera no existiera. Pablo levantó los ojos, en un intento silencioso de establecer contacto. Pero recibió de vuelta solo una mirada vacía, o mejor, la ausencia completa de cualquier mirada. Nadie esperaba por eso. Ni él. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de vergüenza que no es tú, pero quema por dentro mismo? Eso es exactamente lo que Pablo sintió. Como si cada risa proveniente del salón ecoasis dentro de él. Clientes cochichaban, rían, sacaban fotos. Una pareja, al verlo, cambió de acera. Y allí, bien allí, la verdad comenzó a venir a la tona de forma cruel. Una señora elegante miró y murmuró algo al camarero. Necesitas mantener ese tipo de gente lejos de aquí. El camarero asintió con una sonrisa automática. Apenas sabían que estaban hablando con el hombre que bancaba ese techo, aquel suelo, aquella comida. El secreto revelado sería demasiado impactante para todos. Algunos clientes han hecho chistes. ¿Será que el restaurante ahora se volvió refugio? Rió un joven engravatado. Lo peor fue oír a Walter reír junto, como si eso fuera gracioso. No vas a creer en esa historia, pero fue como llevar un tapa en la cara. Pablo sintió el sabor amargo del rechazo como nunca antes. En su cabeza pasaba una película. Recuerda las veces en que pagó el alquiler atrasado de Walter. De cuando compró el uniforme nuevo porque el niño tenía vergüenza de usar ropa vieja. Todo lo que ahora parecía haber sido borrado con una risa debochada. Era sorprendente ver cómo cambia el tiempo la gente, o tal vez revele quién siempre fue. Pero no solo de Walter venían las concepciones. Otros funcionarios también lo ignoraban. Mariana, de la caja, fingió estar ocupada con el celular. Roberto, el maitre, pasó por él agitando los taleres, sin ni mirar. Era como si hubieran combinado de fingir que no existía. El rechazo era explícito, sin excusas, sin disfraces. Pablo percibió entonces que la experiencia estaba siendo más profunda de lo que imaginaba. No era solo sobre prejuicios sociales, era sobre lealtad, gratitud, humanidad. La verdad venía a la luz como una ola fría en medio de un baño caliente. Y la revelación más impactante aún estaba por venir. Él apenas podía imaginar lo que escucharía en instantes. En medio del salón, alguien comentó en voz alta que el mendigo parecía peligroso. Un camarero sugirió llamar a la policía. Fue en ese momento que Pablo casi desistió. Pero algo dentro de él decía para quedarse un poco más. Porque a veces, tenemos que tocar el fondo del pozo, para ver quién realmente está abajo con nosotros. Y entonces, cuando parecía que el dolor no podía apretar más, vio a Cibele acercarse a un vaso de agua. La forma en que ella lo miró, como quien ve un ser humano, y no un problema. La gentileza de ella fue tan fuera del patrón de aquel lugar que Pablo casi se emocionó. Pero no sabía él, que ese simple gesto sería el estopín de algo aún más sorprendente. Cibele todavía era nueva en el equipo. Había comenzado hace menos de 2 semanas, desde una ciudad pequeña, llena de sueños y con una mirada limpia sobre el mundo. Tal vez por eso, mientras todos fingían que Pablo no existía, ella lo ensergó. Y lo que ella vio, no vas a creer.
Era como si su corazón tuviera sentido su dolor antes incluso de entender el contexto. Mientras caminaba por el salón con un vaso de agua, ella notó al hombre sentado cerca de la entrada. Estaba curvado, con la frente fruncida, como quien carga más que el peso del propio cuerpo. Cibele hesitó por un segundo, pero algo dentro de ella, esa voz que susurra cuando el mundo cala, dijo, va. Y fue exactamente lo que hizo. Ella cruzó el salón en pasos firmes, contrariando la mirada de reprobación de los colegas. Al acercarse, se arrodilló ligeramente y extendió el vaso de agua. ¿Quiere beber algo?, preguntó con la voz serena. Pablo levantó los ojos y vio en ella algo que no veía había horas: humanidad. Esa escena simple es demasiado emocionante para olvidar. Los otros funcionarios cochichaban. Algunos rían, otros contaban la cabeza. Pero Cibele no llamó. Era como si una burbuja la protegiera de la frieza del ambiente. No vas a creer en esa historia, pero mientras ella hablaba con Pablo, el tiempo parecía haber parado. Por primera vez ese día, se sintió visto. Se sentía alguien. Pablo tomó el vaso con cuidado, como quien segura un gesto raro. Gracias, murmuró, con los ojos marejados. Eso era tan pequeño, pero significaba tanto. La verdad viene a la luz en los detalles, en los gestos que nadie nota. Y ese gesto fue un rayo de luz en medio de la tormenta de desprecio. Cibele, entonces, se sentó por un breve instante en el suelo al lado de él. Si quieres, puedo tomar algo para comer también, dijo bajito. Paulo sonrió de leve, y esa sonrisa, incluso tímido, fue una revelación. Un secreto revelado en los ojos de un hombre que ya había perdido la esperanza allí. Lo que pasó después fue aún más sorprendente. Los clientes observaban la escena, algunos visiblemente molestos. Un señor bufó, llamando al gerente, mientras que otros murmuraban que aquello manchaba el ambiente del restaurante. Pero Cibele no se intimidó. No creerás, pero ella simplemente respondió, humanidad no estropea la vista, señor. La frase ecoó. Pablo nunca olvidó aquello. Y no olvidaría. Era como aquella escena de película en la que la heroína, incluso siendo la menor en la sala, tiene el coraje de decir lo que nadie quiere oír. Esta historia te va a mover, pensaría más tarde. Porque ella no solo ofreció agua, ella ofreció dignidad. Al regresar al salón, Cibele fue llamada a canto por uno de los supervisores. Llevaron ella a la cocina, cuestionaron su aptitud, alertaron que aquello era inadecuado para la imagen de la casa. Pero ella no se intimidó. Solo he tratado a un ser humano como ser humano, respondió. El final de esa conversación, vas a ver poco más. Y sin saber quién era Pablo, Cibele lo vio como él realmente era, un hombre. Y ese simple gesto, que muchos juzgaron, fue la chispa que encendió algo mayor. Porque, sin saber, ella dio inicio al giro más sorprendente de esa historia. Y al reencuentro más emocionante que seguiría. El salón estaba en pleno funcionamiento cuando Pablo decidió que era hora. Él sentía la sangre pulsando en las témporas, como un tambor a punto de explotar. La mano temía, pero no de miedo, era indignación. No vas a creer en esa historia, pero él sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Era hora de la verdad venir a la luz. De vagar, se levantó. Cibele todavía estaba cerca, e intentó preguntar si necesitaba algo. Paulo solo sonrió, con una mirada profunda de gratitud, y sacó el gorro que escondía parte del rostro. Entonces, con un gesto firme, desabotó el abrigo sucio y lo retiró. Nadie esperaba por eso. El salón congeló. Algunos clientes miraron, otros hicieron cara de enojo. Pero los primeros signos de reconocimiento surgieron en las caras de los funcionarios. Mariana dejó caer el celular. Roberto engasgó. ¿Y Walter? Walter empalideó como quien ve un fantasma. El secreto revelado era claro, el mendigo era, en realidad, el dueño de todo aquello. Pablo levantó la voz, sin gritar, pero con firmeza de quien sabe el peso del silencio. Ahora que ustedes saben quién soy, vamos a conversar sobre quién son ustedes. La frase cortó el aire. Era como si el tiempo parase. El impacto fue tan grande que nadie se atrevió a interponerlo.
El final inesperado comenzaba a dibujarse y él habló con el corazón. Contó lo que vivió en las últimas horas, desde el primero mirar atravesado hasta el único gesto de compasión que recibió. Ustedes juzgan por la apariencia. Y eso es sorprendente. No para mí. Pero para ustedes, que están aquí para servir, acoger, representar lo que nos dice ser nuestro valor principal. Respeto. Walter, sundo frío, intentó explicarse. No me di cuenta, pensé que fuera alguien de fuera, gaguejó. Pero Pablo lo interrumpió con una mirada. ¿Y si fuera alguien de fuera? ¿Eso justificaría la humillación? La pregunta quedó en el aire, pesada. La revelación era demasiado clara para ser ignorada. Y lo que pasó después te va a chocar. Algunos clientes comenzaron a levantar las mesas. Unos por vergüenza, otros por pura incomodidad. Una mujer intentaba justificar el prejuicio diciendo que no sabía de la historia detrás. Pero Pablo fue directo, no necesitaba saber de la historia. Bastaba recordar a su humanidad. Esa frase, esa historia te va a mover. Él entonces se volvió a Cibele. Me has tratado como gente. Y eso es lo que ese lugar necesita. Ella, avergonzada, solo asintió, sin conseguir esconder los ojos marejados. El encuentro más emocionante de aquel día no fue con un funcionario, fue con el respeto que él mismo casi había perdido. La emoción tomaba cuenta del ambiente. Pero él no terminó allí. Todavía había algo que necesitaba ser dicho. Él pidió la atención de todos y subió en una pequeña escalera usada por los Garcons. Lo que pasó hoy va a cambiar ese restaurante. La cultura de aquí. La forma en que vemos al otro. Las palabras ecoaron como un manifiesto. Pero había más por venir. Porque en ese momento, cuando Pablo parecía haber entregado todo, él sacó del bolsillo una hoja doblada. Un comunicado. Lo que estaba a punto de anunciar era sorprendente. Una decisión que cambiaría el rumbo no solo del restaurante, sino de muchas vidas allí dentro. El restaurante todavía estaba en shock cuando Pablo bajó de la pequeña escalera. Nadie sabía lo que hacer, ¿volver a comer? ¿Le pido disculpas? ¿Fingir que nada sucedió? La atmósfera había cambiado. La verdad vino a la luz como un trueno que despenca de un cielo soleado, inesperado. Avasalador e imposible de ignorar. En la mañana siguiente, Pablo convocó una reunión con todo el equipo. Hoy no vamos a hablar de metas o reservas. Hablaremos de valores. Era el tipo de conversación que nadie esperaba tener en esa empresa. Pero lo que sucedió el día anterior exigía más que una bronca. Exigía transformación. Y lo que él dijo, no vas a creer. Los funcionarios se reunieron en silencio. Mirares bajos, dedos nerviosos golpeando la mesa. Walter evitaba el contacto visual. Mariana mordió el labio. Roberto fingía estaba notando algo. La tensión era casi palpable. Esa historia te va a mover porque es sobre lo que hacemos cuando la máscara social cae. Pablo comenzó diciendo que no buscaba venganza. No quiero despedir a nadie. Quiero ver quién está dispuesto a crecer. El choque fue colectivo. Esperaban gritos, advertencias, castigos. Pero vino con compasión. Y eso a veces es aún más desarmador. No vas a creer en esa historia, porque ella no sigue el script común. Él propuso una reestructuración completa de la cultura del restaurante. Entrenamientos sobre empatía, escucha activa, racismo estructural y atención humanizada serían obligatorios. No como castigo, sino como oportunidad. El cliente no es rey. El cliente es humano. Y nosotros también. Fue una de las frases más fuertes de la mañana. Cibele fue llamada para compartir su experiencia. Con la voz embargada, ella contó que creció viendo a la madre ser tratada como invisible por ser faxineira. Yo prometí para mí misma que nunca iba a repetir aquello. Su habla tocó profundamente a sus colegas. La verdad viene a la luz de formas sorprendentes, y siempre encuentra eco en quien está abierto. Paulo, entonces, presentó un plan audaz, rotación entre sectores. Garcons pasaría un día en la recepción. Cocineros atenderían en el salón.
Los supervisores serían clientes ocultos. ¿El objetivo? Crear empatía real. Esa revelación lloró a algunos, pero también abrió puertas. Era el comienzo de una revolución silenciosa. No vas a creer, pero incluso los clientes más fieles serían involucrados. Cuestionarios anónimos serían distribuidos, preguntando sobre el clima del ambiente, el tratamiento dado a personas diferentes, y la percepción general de inclusión. Si es para cambiar, que sea para valer. El tono era claro. El cambio no sería simbólico. Walter, que hasta entonces permanecía callado, pidió la palabra. Con lágrimas en los ojos, asumió que nunca había reflexionado sobre sus propios prejuicios. Dijo que creció escuchando frases crueles y reprodució sin pensar. Pero ahora entendí. Fue una confesión simple, pero poderosa. Y lo que pasó después fue aún más sorprendente. Porque en ese momento, entre errores confesados y planes trazados, algo nuevo nació. Un restaurante donde la comida continuaría siendo arte, pero la atención se convertiría en un acto de amor. Y sin saber, todos allí estaban a punto de vivir una transformación que iba mucho más allá del servicio, y que empezaría, con el primer cambio práctico ese mismo día. El cambio parecía haber comenzado bien, pero como toda transformación profunda, ella cutuca heridas antiguas. Con el nuevo clima de diálogo instaurado, algunas voces comenzaron a levantarse. Y la primera en romper el silencio fue nuevamente, Cibele. No vas a creer en lo que ella reveló. Lo que parecía solo descuido, era mucho más grave. En una nueva reunión con el equipo reducido, ella tomó coraje para hablar sobre lo que venía observando desde que comenzó. Algunos funcionarios son tratados como invisibles. Otros, como basura. La sala quedó en silencio. Hasta Pablo se sorprendió. La verdad viene a la luz cuando menos se espera, y ese día, nadie esperaba por eso. Cibele apuntó nombres. Dijo que Felipe, uno de los supervisores, hacía chistes racistas en la copa. Y que Marcio, otro veterano, era conocido por difundir comentarios maldosos sobre quién venía debajo. Walter, avergonzado, confirmó todo. Le rí muchas veces, porque quería ser aceptado. Fue una confesión dolorosa y sorprendente. Pablo escuchaba cada palabra con atención. Sentí un nodo en la garganta. Sabía que el ambiente necesitaba cambios, pero no imaginaba que el problema era tan arraigado. No estamos hablando de prejuicios con clientes. Estamos hablando de podrido dentro de la casa. Esas palabras de él ecoaron fuerte. Felipe intentó defenderse. Dijo que era solo broma, que nadie nunca se quejó. Pero Cibele respondió firme, es que tenemos gente que prefiere tragar el llanto que perder el empleo. La frase cortó el aire como una bala. El clima fue pesado. El secreto revelado era incómodo, pero necesario. Pablo decidió suspender ambos, Felipe y Marcio, hasta que se hiciera una investigación interna. Era una decisión dura, pero necesaria. Aquí dentro no tiene más espacio para opresión disfrazada de rutina. El equipo quedó en shock. Nadie esperaba por eso, y al mismo tiempo, muchos sintieron alivio. El final de esa conversación fue solo el comienzo. No creerás, pero el mismo día, 3 funcionarios mandaron mensajes anónimos agradeciendo. Decían que ahora finalmente se sentían vistos. La verdad viene a la luz de formas silenciosas también. Y cuando llega, transforma. Pablo se dio cuenta de que estaba lidiando no solo con un restaurante, sino con una herida colectiva. Walter pidió perdón públicamente a una colega que había ignorado por años. Mariana confesó que siempre tuvo miedo de hablar. Roberto, el maitre, lloró. No sabía que el silencio también lastima tanto. Esa historia te va a mover porque es sobre el coraje de hablar, y la fuerza de quien escucha de verdad. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Estaba reviendo todo mentalmente. Las confesiones. Los dolores. Las máscaras caen. ¿Será que yo también fui omiso?, se preguntaba. Y fue allí, en la oscuridad del propio cuarto, que decidió hacer algo aún más profundo. Un giro que cambiaría todo de nuevo. Porque al día siguiente, reuniría todo el equipo, y proponería algo que nadie esperaba.
Una práctica nueva, audaz, emocional, que movería con el ego, con la cultura y con las raíces más profundas de aquel restaurante. Y lo que él propuso, te sorprenderá de una manera que nunca imaginas. Esa semana marcó el inicio de una nueva era en el restaurante. Lo que antes era solo una fachada sofisticada y un servicio impecable se volvió también espacio de escucha, intercambio y aprendizaje. No vas a creer en esa historia, pero hasta los empleados más escépticos comenzaron a cambiar. Era como si un velo hubiera caído. La verdad, finalmente, venía a la luz, y con ella, un nuevo ritmo de convivencia. Pablo instituyó ruedas de conversación semanales. Nadie estaba obligado a hablar, pero todos eran invitados a escuchar. El impacto fue sorprendente. Walter pidió disculpas a un ayudante de cocina y el abrazo, diciendo, «Usted vale más que cualquier uniforme». Esa escena fue demasiado emocionante para quien presenció. Allí, en las pequeñas acciones, el reencuentro más emocionante ocurría entre almas antes separadas por la jerarquía. Cibeles sugirió un mural de gratitud, donde los funcionarios podían dejar entradas anónimas elogiando unos a otros. En pocos días, el cuadro quedó abarrotado. «Gracias por escucharme cuando lloré en el baño. Me ayudó sin juzgar. Su gentileza cambió mi día». Frases simples, pero con un poder que nadie esperaba. Esa historia te va a mover, porque muestra que hasta gestos niños generan revoluciones silenciosas. La cocina, antes del escenario de tensión, se volvió local de música, risas e incluso coreografías improvisadas. El jefe, antes ríspido, ahora llamaba a los auxiliares por el nombre. Era un ambiente nuevo, palpitante, vivo. El final inesperado de la crisis se transformaba en una verdadera celebración del respeto. Y el secreto revelado era que, todo el mundo quería pertenecer. No creerás, pero hasta los clientes empezaron a notar la diferencia. «El clima está diferente aquí», dijo una pareja habitué. «Parece que el restaurante está más humano». Pablo escuchó eso y sonrió por dentro. La transformación interna comenzaba a reflejarse en la experiencia de quien llegaba de fuera. La verdad viene a la luz en los detalles. Pablo instituyó un nuevo ritual. Toda sexta, antes de la apertura, el equipo se reunía por 10 minutos solo para agradecer algo de la semana. No era obligatorio. Pero nadie faltaba. Era como si ese momento rescatase un pedazo del alma que la rutina había ingerido. El final increíble era entender, el éxito no vive solo en los platos, sino en las relaciones. Las conversaciones pasaron a incluir pautas de diversidad, inclusión y justicia. Se propuso un código colectivo de conducta, escrito por todos, firmado por todos. Aquí dentro, nadie vale más que nadie. Simple, poderoso. Esa frase se convirtió en el lema del equipo. Y lo que pasó después, fue aún más inspirador. Algunos funcionarios antiguos, que antes decían que estas cosas eran bobaje, pasaron a defender el nuevo clima. Nunca imaginé que fuera a sentir orgullo de trabajar aquí de nuevo. La revelación fue colectiva. El encuentro más emocionante no era solo entre personas, era entre cada uno y su propia esencia. Pablo también cambió. Pasó a almorzar con el equipo al menos una vez por semana, dividiendo la misma mesa, el mismo arroz, el mismo tiempo. Lo que más gané con todo eso no fue un restaurante mejor, fue gente mejor. Esa frase quedó grabada en el corazón de muchos. Pero todavía había una última barrera a enfrentar. Porque no todos estaban cómodos con tanta cambio. Y había una amenaza rondando bastidores, algo que podría sacudir todo ese progreso. Y lo que estaba por venir, era la prueba final de todo lo que habían construido juntos. Esa noche tenía un brillo diferente. El salón del restaurante fue reorganizado con flores simples en las mesas, luces ámbar y una ruta suave al fondo. No era una cena común. Era una celebración. No vas a creer, pero cada detalle de aquella noche fue pensado por quien antes no tenía voz. Los propios empleados prepararon el menú. Cada plato venía acompañado de una pequeña historia. Esa receta aprendí con mi abuela. Este tempero es típico del interior de Maranhão. Las palabras emocionaban tanto como los sabores. Era una mezcla de cultura, afecto y superación que, bueno, nadie esperaba por eso. Pablo hizo cuestión de estar en los bastidores.
Quería que los holofotes estuvieran sobre ellos. Hoy, quien brilla es el equipo. El gesto como vino todos. Fue una noche llena de reencuentros emocionantes, garabatos sinceros y hasta algunas lágrimas discretas entre tenedores. Esa historia te va a mover porque muestra que la mayor riqueza está en las personas. Cibele abrió la noche contando su trayectoria y fue aplaudida de pie. Walter sirvió un plato con receta heredada del padre y lloró al decir, hoy me reconcilio conmigo mismo. El salón, que un día presenció prejuicios, ahora desbordaba humanidad. La verdad viene a la luz, y cuando viene con afecto, transforma hasta el espacio físico. Un cliente antiguo, visiblemente tocado, se levantó y dijo, nunca imaginé vivir algo así en un restaurante. Él contó que estaba en depresión y que ese ambiente lo hizo sentir esperanza de nuevo. El final inesperado de la noche fue percibir que la cura puede estar en el acogimiento. Y el secreto revelado, todos cargan algo precioso a compartir. No vas a creer, pero hasta Marció, uno de los suspendidos, apareció. Le pidió que vine como invitado. Paulo lo autorizó, bajo miradas curiosos. Marció, callado, escuchó todo, comió en silencio y al final, dejó un billete, hoy aprendí más que en años. A veces, el perdón no se dice, es sentido. Y esa revelación fue silenciosa y chocante. La música en vivo, tocada por una banda local, embalaba las sonrisas. Niños de los funcionarios corrieron entre las mesas, como si ese lugar siempre hubiese sido un hogar. Era demasiado emocionante ver cómo algo tan frío se había vuelto tan caliente. La noche pruebaba, la verdad viene a la luz cuando decidimos dejar de esconder el corazón. Al final del evento, Pablo subió al pequeño escenario improvisado. Le miró a todos con ojos marejados. Gracias por creer en ese momento. El salón respondió con aplausos largos, sinceros, emocionados. Era más que reconocimiento. Era pertencimiento. Y lo que vendría después, sería el mayor desafío de todos. El equipo se abrazaba, intercambiaba números, combinaba encuentros fuera del expediente. Era como si un nuevo ciclo hubiera comenzado allí, esa noche. Un ciclo basado en el respeto, la escucha y la valorización de historias reales. El encuentro más emocionante era ese, entre el humano y el humano. Pero entre sonrisas y regalos, nadie sabía aún lo que estaba a punto de ocurrir. Una sombra se aproximaba, silenciosa, y pondría a prueba todo lo que construyeron con tanto esfuerzo. Y lo que ella traería, te va a chocar. El restaurante parecía vivir su auge. El clima era leve, las sonrisas eran verdaderas, y los elogios de los clientes se hacían frecuentes. Pero, en los bastidores, un nuevo capítulo se dibujaba. No vas a creer, pero Felipe y Marció, incluso alejados, no estaban listos para aceptar la nueva realidad. Y lo que hicieron después fue una sorprendente revelación. Empezaron con mensajes anónimos en las redes sociales, cuestionando la autenticidad de la transformación. Luego, pasaron a mandar audios a excolegas, insinuando que todo no pasaba del juego de marketing. La intención era clara, desestabilizar el medio ambiente. La verdad viene a la luz, pero la mentira, cuando viene con veneno, también corroe. Walter fue el primero en desconfiar. Esto está demasiado extraño, comentó con Cibele. Ambos comenzaron a investigar discretamente. Y en poco tiempo reunieron pruebas. Prints, conversaciones, hasta un intento de sobornar a un funcionario con una propuesta mejor. No vas a creer en esa historia, el nivel de sabotaje fue más allá de lo imaginable. Paulo recibió el expediente con expresión seria, pero no reaccionó con rabia. Reunió al equipo, mostró todo con transparencia y dijo, es ahora que la gente muestra quién realmente somos. El encuentro más emocionante allí no fue entre personas, sino entre el equipo y su propia dignidad. Era hora de proteger lo que habían construido. La respuesta del equipo fue sorprendente. Grabaron un vídeo colectivo contando cómo la cultura del restaurante cambió sus vidas. Cada uno habló con el corazón. El vídeo viralizó. Clientes fieles, influenciadores locales, hasta antiguos críticos elogiaron la actitud. Esa historia te va a mover, porque cuando la verdad viene a la tona con amor, ella desarma cualquier ataque. Felipe y Marció, al ver la repercusión, intentaron borrar los posts sin negar participación.
Pero la comunidad ya se había posicionado. Este restaurante me enseñó sobre respeto, escribió un cliente siguiente. Aquí fui tratada como igual. Y eso nadie finge. Fue un golpe duro para los sabotadores. Pablo, con firmeza y empatía, decidió no procesar. Pero los prohibieron acercarse al equipo o usar el nombre del restaurante para cualquier fin. La justicia ya se hizo, no en los tribunales, sino en el corazón de quien vio la verdad. Una frase simple, pero con peso de sentencia. Y un secreto revelado: respeto no se impone, se cultiva. Walter, antes inseguro, ahora se convirtió en una de las voces más firmes del grupo. Cibele, respetada por todos, se convirtió en símbolo de integridad. El restaurante no solo sobrevivió al ataque, sino que salió más fuerte. Ese giro, nadie esperaba. Y lo que pasó después te va a chocar aún más. Paulo entonces decidió crear un código de protección cultural del restaurante, garantizando que cualquier funcionario pudiera denunciar situaciones tóxicas sin miedo. Era el siguiente paso de la revolución silenciosa. Y sirvió como escudo para el futuro. Porque, como dijo, lo que construimos juntos, nadie más derriba. Pero incluso con todo eso superado, un nuevo desafío ya se formaba en el horizonte. Una invitación inesperada, una propuesta audaz, y un dilema que pondría todo a prueba de nuevo. Y lo que Pablo decidiría, cambiaría el rumbo de todo una vez más. La noche de la comunidad llegó con el cielo limpio y el corazón abierto. El salón del restaurante estaba más vivo que nunca, banderas, colores, canciones de diferentes culturas y sonrisas por todos lados. Pablo no contuvo la emoción al ver personas de todas las edades, etnias e historias entrando en ese espacio. No vas a creer en esa historia, pero hasta los habitantes de la calle fueron invitados. Lo que pasó después fue demasiado emocionante. Cada mesa representaba una cultura. Había platos africanos, latinos, asiáticos, brasileños, preparados en asociación entre los chefs y los propios invitados. Era una mezcla de sabores e historias que tocaba profundamente. Los niños corrieron entre las mesas con rostros pintados, mientras que los ancianos contaban causos del barrio. La verdad viene a la luz cuando la gente da voz a quien siempre fue silenciado. Cibele presentó una danza regional junto con un grupo de amigas. Walter tocó tambor en un improvisado número cultural con jóvenes de la periferia. Pablo observaba todo, visiblemente emocionado. Esa historia te va a mover, porque es la prueba de que inclusión no es discurso, es acción. Y el restaurante se convirtió en escenario de esa transformación. Durante el evento, un micrófono abierto se puso a disposición para quien quisiera hablar. Y lo que se oyó allí, nadie esperaba por eso. Soy trans y es la primera vez que soy tratado con respeto en un restaurante. Soy inmigrante y aquí me sentí en casa. Soy deficiente visual y hoy, alguien me describió cada plato con cariño. El salón lloraba junto. Pablo entonces subió al escenario y miró a cada rostro presente. Este restaurante nació para servir comida. Pero hoy, él sirve dignidad. El silencio fue absoluto por un segundo. Después, una salva de palmas explotó. Era el encuentro más emocionante, aquel entre la misión verdadera y el alma de un proyecto. Un secreto revelado entre aplausos. El equipo usaba camisetas estampadas con la frase, "Usted es bienvenido aquí". Cibele tuvo la idea, y todos apoyaron. El impacto fue tan grande que hasta la prensa local cubrió el evento. No creerás, decía La Manchete el día siguiente, restaurante vuelve símbolo de inclusión y respeto en la noche histórica. La verdad estaba allí, visible, palpable, innegable. Hasta los antiguos críticos, que antes desconfiaban del cambio, reconocieron lo hecho. No es solo un restaurante. Es un movimiento. Pablo recibió cartas de escuelas, ONG, iglesias, grupos LGBTI. Todos querían colaborar, formar parte, aprender. El final inesperado era ese, nadie quería volver a lo que era antes. Era una nueva era. Niños se reunieron alrededor de una mesa comunitaria y escribieron juntas una carta para Pablo. Gracias por dejar a nosotros jugar aquí. Y por no esquiar el mozo sin casa. El billete fue colocado en un marco y colgado en la entrada. Y si crees que eso fue todo,
Lo que pasó poco después te emocionará aún más. Un señor de ternos sordos se acercó discretamente y dijo, yo fui uno de los que te rieron cuando entró disfrazado. Hoy te aplaudo. Paulo lo abrazó. No dije nada. Porque ciertas verdades no necesitan ser dictas. Simplemente vienen a la luz. Y en ese abrazo, el pasado y el presente se reconciliaron. Pero incluso con la noche terminando, Pablo sabía que la misión no estaba cerrada. Tenía en manos una nueva propuesta, una que podría expandir ese movimiento a otras ciudades. Y lo que haría después, podría cambiar no solo el restaurante, sino el mundo a su alrededor. 2 días después del evento comunitario, Pablo recibió un correo electrónico que lo hizo arrestar la respiración. Era de una gran red internacional de restaurantes sociales. En el asunto, se lee, no vas a creer en esa propuesta. Al abrir, encontró una invitación para llevar su modelo de gestión humanizada a otras ciudades. Y lo que siguió fue una revelación sorprendente. La propuesta era ambiciosa. Financiación completa, equipo de soporte, marketing internacional. Querían abrir filiales del restaurante en 5 capitales del país. Pero no solo eso, querían transformar el Selle de Can Roca en una marca símbolo de inclusión. La verdad venía a la luz, el mundo estaba observando. Y ahora, esperaba una respuesta. Pablo cerró la computadora y quedó en silencio durante largos minutos. Eso parecía el final increíble de un viaje. Pero también el inicio de un nuevo dilema. Él se preguntaba si, al crecer demasiado, perdería el control de la esencia. La esencia que había sido construida con dolor, coraje y transformación colectiva. En la misma noche, reunió a Cibele, Walter y más 3 miembros del equipo original. Se sentaron en el salón vacío, con luz baja y café caliente en la mesa. Necesito saber si estamos listos para eso. La conversación que siguió fue demasiado emocionante. Porque allí, una vez más, la verdad vino a la luz, lo que importaba no era el crecimiento. Era la raíz. Walter fue directo. Si es para crecer y girar un restaurante común, prefiero quedarme pequeño y verdadero. Cibele, con lágrimas en los ojos, dijo, pero ¿y si podemos llevar todo eso que vivimos para otras personas? La tensión era real. Era uno de esos momentos de película en que una decisión cambia el rumbo de todo. Pablo respiró fondo. Dijo que aceptaría, desde que pudiera mantener la autonomía sobre los valores del proyecto. Inclusión no se tercerice. Fue una frase que quedó grabada en el corazón del equipo. Nadie esperaba por eso. Y la respuesta de la red fue aún más sorprendente. Ellos aceptaron. Pero pidieron una condición: la primera nueva unidad tendría que ser abierta en un barrio periférico, como símbolo del compromiso social. Paulo sonrió. Entonces es para allá que vamos. La decisión estaba tomada. Y el encuentro más emocionante estaba por venir, con una parte de él mismo que pensaba haber dejado en el pasado. Volvió al barrio donde creció, andó por las calles que moldearon su historia. Conversó con líderes comunitarios, escuchó historias de mujeres que cocinaban para alimentar a sus vecinos. Aquí es el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Y la construcción de la nueva unidad comenzó, con los habitantes como protagonistas. No vas a creer, pero hasta los jóvenes que antes se envolvían con tráfico aparecieron para pedir empleo. Queremos formar parte de eso, su Pablo. Y él respondió con una sonrisa y una frase simple: todo el mundo merece una segunda oportunidad. La verdad viene a la luz, hasta en los lugares más olvidados. Pero, incluso con todo caminando bien, algo dentro de Paulo todavía inquietaba. Una carta antigua, guardada en el fondo de un cajón, parecía llamarlo de vuelta. Y lo que haría con ella, cambiaría no solo el próximo restaurante, sino su propio destino. En una noche silenciosa, después de otro día de obras en la nueva unidad, Paulo resolvió organizar su cajón de memorias. Entre fotos antiguas, crachás y entradas olvidadas, encontró la carta. Era de su madre. Escritura con caligrafía triple, datada de cuando acababa de abrir el primer restaurante. Y lo que leyó fue una sorprendente revelación. Hijo, si un día encuentras esa carta, es porque finalmente descubrió quién realmente es. La frase lo paralizó.
sentó despacio, sosteniendo el papel con manos triples. Ella hablaba sobre la infancia difícil, sobre el padre que él nunca conoció, y sobre una verdad que Pablo jamás imaginaba. No vas a creer en esa historia. La madre confiesa que Pablo fue rechazado por el propio padre, un empresario exitoso que se avergonzaba de tener un hijo con una empleada doméstica. Pero te he creado con dignidad, para mostrar que podrías ser todo lo que él decía que no serías. La carta era una mezcla de dolor y orgullo. La verdad venía a la luz como un trueno sereno. Pablo lloró como no lloraba hace años. Las piezas se encajaban. El deseo inconsciente de probar valor. La elección por la rama de la gastronomía, donde servicio y respeto se cruzan. La obsesión por dignidad. Todo tenía sentido ahora. Esa historia te va a mover, porque es sobrecargar heridas sin saber de dónde vienen, hasta entender. Al final de la carta, la madre decía, el mundo intentará hacer creer que pertenece a otro lugar. Pero tú perteneces donde planta amor. Fue como si estuviera allí hablando a su oído. Y el final increíble fue percibir que, incluso sin saber, él venía siguiendo exactamente ese camino. Una reunión, además del tiempo. En la mañana siguiente, Pablo reunió al equipo para contar. Abrió el corazón, compartió su origen, su dolor, su nuevo entendimiento. Hoy, más que nunca, sé por qué hacemos lo que hace. El salón entero se quedó en silencio. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Y todos, sin excepción, se sintieron aún más conectados con esa misión. Walter lo abrazó. Cibele agarró su mano. Y en ese gesto, simple y cargado de significado, Pablo sintió algo cambiar dentro de él. Un peso antiguo salía del pecho. La verdad había venido a la luz, y por primera vez se sentía entero. Inteiro y listo para empezar. Pero ahora, con raíces profundas. La carta fue colocada en un marco de vidrio y colgada en la entrada de la nueva unidad, al lado de una pequeña placa. Aquí, la gente sirve más que comida. Sirve propósito. El gesto tocó profundamente a los habitantes. Muchos entraban solo para leer. Y salieron emocionados. El secreto revelado ahora era público y transformador. No vas a creer, pero hasta el hijo del padre biológico de Pablo, su medio hermano, apareció. Vio la carta en las redes sociales y vino hasta él. Creo que tenemos más en común de lo que pensábamos. Fue un encuentro inesperado. E incluso con el pasado doloroso entre sus familias. Paulo lo abrazó. Porque el perdón a veces es el plato más fuerte del menú. Pero esa todavía no es la última página. Porque lo que Pablo decidió hacer con todo eso, con la carta, con el restaurante, con la nueva generación que lo seguía, daría inicio a algo aún mayor. Y lo que viene después, es una nueva historia esperando para ser contada. Ahora deje un instante y se pregunte. ¿Cuántas veces has creído a alguien por la apariencia, por el silencio, por la ropa, por la etiqueta que el mundo ha dado? Esa historia no es solo sobre un restaurante. Es sobre espejos. Sobre lo que cada uno de nosotros carga, esconde, silencia, hasta que la vida escancara. Pablo no quiso dar una lección. Él quiso mostrar, con los propios pasos, que dignidad no se mide en dinero, ni en título, ni en fachada. Ella se construye en la mirada, en el gesto, en el plato servido con respeto. Y, principalmente, en el silencio que acoge, y no en lo que excluye. La verdad viene a la luz cuando menos esperamos. Y cuando llega, no pide disculpas. Ella nos transforma. Como Cibele, que ofreció agua cuando todos se convirtieron en la cara. Como Walter, que tuvo el coraje de cambiar. Como usted, que llegó hasta aquí, y ahora lleva esa historia contigo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguna vez sintió que necesitaba ser visto por quien solo veía el exterior? ¿O tal vez, haya sido usted quien pasó directo por alguien que solo necesitaba humanidad? ¿Cuál parte más te movió? Si esa historia tocó su corazón, imagine las próximas. Hay mucho más venido ahí. Historias reales, intensas, emocionantes, que tal vez digan exactamente lo que necesitabas escuchar. Se inscribe ahora y activa el sinino para no perder ninguna narrativa que puede cambiar su día, o su vida.
porque a veces basta una historia para ver el mundo con otros ojos. Y esa fue la primera de muchas.